estamos de esta manera nosotros avanzando en lo que ha sido nuestra meta, nuestra consigna. Tenemos en el corazón estudiar mejor las escrituras, sacarle provecho, pero también tenemos en el corazón el comunicar lo que estamos aprendiendo de la escritura. Esto es un proceso transformativo y hemos dicho que, en primer lugar, somos transformados nosotros mismos y como consecuencia intencional, diría yo, de compartir acerca de nuestro testimonio de transformación, es que trascendemos y se hace así un ciclo de discípulos de Jesús, haciendo discípulos para Jesús. Así que bienvenidos a Teología con Café. El tema de hoy: prefiriendo el estudio inductivo sobre el estudio deductivo. Y vamos a explicar estas diferencias y también vamos a explicar en qué se relaciona un estudio con un desarrollo, porque yo hago un estudio inductivo sobre el deductivo, ya hemos dicho, es nuestra preferencia el inductivo, pero el desarrollar un tema, el exponer un tema, puede hacerse también de manera inductiva o deductiva, pero esto es algo que no va a preocuparnos, sino que vamos a conocer cuál es la ventaja de hacer un desarrollo de un tipo o del otro. Pero en el estudio, en cuanto al estudio, vamos a decir que preferimos siempre el estudio inductivo. Bien, comencemos y dando la oportunidad para que alguien de ustedes que levanta la mano para que nos dirija en oración y damos paso luego a nuestro aprendizaje del día de hoy. Elisa Lacayo, por favor, Elisa, adelante, está tu micrófono autorizado. Buenas noches. Buenas noches. Dando gracias a Dios por la bondad que tiene de ponernos a don Miguel enfrente. Así que Gracias al cierre Señor. los ojos y vamos a orar. A ti oraba, Padre, en el tiempo de tu buena voluntad, por tu misericordia, por tu bondad. Padre, venimos delante de ti esta noche, Señor, humillados, queriendo recibir esa bendición especial que tienes para nosotros. Esa sabiduría, Señor, que está ahí en la palabra, pero ahí está, Señor, condensando algunas palabras para nosotros. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque la sabiduría viene de tu boca, Señor, viene de la palabra. Y la Amén. inteligencia cuando la podamos usar, Señor. Así que te pido esta noche, Señor, que nos des inteligencia también. Después de que nosotros podamos entender la sabiduría, Señor, y ponerla por obra. Y podamos entender qué es lo que tú quieres, tu buena voluntad sobre cada una de las cosas que nosotros hacemos. Que podamos caminar en tus caminos, Señor, como a ti te agrada. Como decía Jesús, yo hago lo que a mi Padre le agrada, por eso Él siempre está conmigo. Y eso es lo que te pedimos esta noche, Señor, que estés con nosotros, como siempre lo haces. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Elisa, por esa oración tan profunda. Comentábamos recientemente que ¿para qué estudiamos la Biblia? ¿Para qué estudiamos teología?
y habíamos hecho un enfoque doble en las primeras partes de nuestro estudio, diciendo que queríamos, al estudiar la Biblia, al estudiar teología, queríamos, en primer lugar, aprender de la persona de Dios, en segundo lugar, aprender de la obra de Dios, pero luego hicimos la introducción al concepto de que también el estudio de la Biblia y el estudio de la teología consecuente es para que también aprendamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros como hijos suyos. Que esa oración sea vigente cada día en cada uno de los que estamos aquí participando de teología con café, dándoles entonces nuevamente la bienvenida. Pues voy a compartir el material para hoy, que dicho sea de paso lo anticipé en el PDF a través del WhatsApp. Y ahora aquí vamos a verlo para tener una guía de esto. Yo les mencionaba ahí a dónde queremos llegar, a dónde queremos llegar con todo esto. Al apropiarnos, al abrazar, al incorporar estos conceptos que hemos estado presentando, queremos llegar una primera fase en la que nos sentimos satisfechos, nos estamos nutriendo de nuestro estudio, Dios nos está hablando a través de su palabra, la Biblia, entonces estamos satisfechos con nuestro estudio, cómo estamos, nos sentimos y nos vemos seguros de que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Pero un paso después es que no nos quedamos con esto, porque la idea del discipulado es el transmitir, el trascender. Entonces, vamos a aprender, así como estamos aprendiendo métodos y técnicas de estudio, así como estamos apropiándonos de herramientas para sacar provecho de nuestro estudio, también aprenderemos métodos y técnicas para enseñar. Y aquí es donde tiene que ver esto de lo inductivo y lo deductivo, que ustedes van a darse cuenta, el método inductivo de estudio de la Biblia es consecuente con lo que hemos estado aprendiendo del OIA, observación, interpretación y aplicación, que está íntimamente ligado con los principios generales de interpretación de las escrituras, como lo hemos comenzado a estudiar desde las primeras clases. Pues para definir por qué preferimos este método, vamos a comenzar diciendo que en esta clase de hoy, cuando hablamos de inductivo y deductivo, nos estamos refiriendo a manera de estudiar, analizar y razonar un texto bíblico. Pero las mismas palabras también se usan para el desarrollo o la exposición. Estudio inductivo, desarrollo inductivo. Estudio deductivo, desarrollo deductivo. Son cosas distintas, la explico así. El estudio inductivo y el estudio deductivo es lo que vamos a explicar detenidamente hoy. Y vamos a concluir, estoy adelantándoles la conclusión, vamos a concluir que nuestra disciplina será estudiar la Biblia de manera inductiva siempre. Vamos a ir permitiendo que paso a paso el texto bíblico nos vaya revelando la voz de Dios. Yo tomo la decisión después cómo lo quiero entregar, cómo lo quiero desarrollar, cómo lo quiero exponer. Yo puedo exponerlo inductivamente o deductivamente. Inductivamente quiere decir que yo voy construyendo poco a poco la idea central de mi mensaje. Quiere decir inductivo. Voy
induciéndolos a ustedes a la idea central. Se la voy construyendo paso a paso. Y al final, entonces, tenemos el concepto completo, la idea central. Eso es un desarrollo inductivo. Ahora, el desarrollo deductivo sería que yo les diga la idea central o el pensamiento completo de entrada. Y si yo se lo digo de entrada, quiere decir que ustedes ya saben completamente de qué voy a hablar. Y el resto del tiempo yo lo voy a usar para demostrarles, argumentarles que la idea completa central que les di al inicio es válida, tiene sustento, la puedo demostrar. Entonces, vamos a ilustrarlo con unas gráficas y vamos a repetir esto para nosotros, para tenerlo presente cuando hablemos de enseñar, entregar o desarrollar conforme a uno de estos dos métodos. Suena un poco ¿cómo es eso? Que inductivo y deductivo para el estudio, inductivo y deductivo para el desarrollo, pero en el estudio siempre prefiero el inductivo y no el deductivo, pero en el desarrollo puedo usar cualquiera de los dos. ¿Verdad que suena eso como hasta como trabalenguas o hasta como trampa o hasta como un enigma? Pero no, no se preocupen. Vamos hoy a mostrar que el método de estudio que preferimos es el inductivo. Y para ello vamos a definir primero qué es el estudio deductivo. El estudio deductivo consiste en partir de una idea o suposición. Yo supongo, yo imagino, y decimos como sinónimo, yo deduzco. Deduzca usted, dice. Deduzco. Consiste en partir de una idea, de una presuposición, y luego buscar en la Biblia argumentos que la justifiquen. Implica deducir las partes que forman un todo, derivar, concluir, conjeturar, suponer y hasta predecir son sinónimos para mostrarme a mí la acción de que yo tengo una idea preconcebida. Ustedes, por ejemplo, este cantante que ya falleció, Facundo Cabral, era un personaje que tenía muchos dichos. Se dice que él decía tantas cosas que la gente las escuchaba tantas veces de él que se las terminaban creyendo de por sí. Y eh, ustedes también pueden ver muchos memes hoy en día de que cualquiera inventa una frase y la firma ahí como que se la dijo aquel escritor Pablo Coelho o el Principito incluso, hasta el Principito le ponen ahí un montón de frases que no necesariamente son de él. Entonces tienen que argumentarse, justificarse, ¿verdad? Y llegan a convertirse casi que en teología del pueblo, en teología popular, pero no en teología bíblica. Es importante que nosotros tengamos cuidado de no estudiar la Biblia deductivamente. ¿Qué sería estudiar la Biblia deductivamente? Sería que yo presupongo que mi pensamiento o lo que le escuché a Facundo Cabral o lo que le escuché a mi abuelita
lo doy por sentado que así es. Entonces, yo voy a la Biblia a tratar de encontrarle justificación a mi idea. ¿A dónde en la Biblia dice esto? ¿A dónde en la Biblia dice aquello? Y entonces me quedo, ya sé, en tal y tal lado. Y me voy a buscar el versículo, me costó encontrarlo y cuando lo encontré, lo leí así muy superficialmente, pero como yo tenía una idea preconcebida, entonces digo, sí, este versículo me respalda. Esas son suposiciones, esas son conjeturas, esas son, digámoslo así, eh, deducciones, imaginaciones. Qué delicado es esto, que yo tenga una idea supuesta y que busque a como dé lugar argumentos que la justifican. Termino forzando textos bíblicos a decir lo que realmente no están diciendo. Este esquema, como digo, yo propongo una idea y busco argumentos que la respaldan y justifico mi idea con los argumentos que encontré. Por ejemplo, ustedes han escuchado, yo le llamo así, la ruleta bíblica. La ruleta bíblica es cuando decimos, ay Dios, háblame, háblame, y abro la escritura y pongo ahí el dedo y el versículo que marco, entonces digo, esto es lo que Dios tiene para mí hoy. Como que si Dios pasa en una feria, ¿no? Como que si Dios se comunicó así a través de la historia bíblica, ¿no? Dios se comunicó de una manera consistente. Siempre tuvo un propósito cuando en las diferentes épocas y lugares iba comunicando su enseñanza para el pueblo. Entonces, el pueblo recibía el mensaje, por ejemplo, de parte de los profetas y el pueblo estaba atento a escuchar, a entender. No estaban ahí esperando al profeta para decirle, profeta, ¿verdad que yo tengo razón cuando yo pienso que hablo o que tengo esta idea o cuando yo pienso que esta es la mejor de hacer las cosas? No, era a la inversa. El profeta llegaba y él tenía un mensaje, sea de instrucción o sea de corrección, y el pueblo escuchaba. El gran peligro con este método deductivo es que este enfoque puede forzar un texto bíblico para que diga lo que yo propongo, en lugar de permitir que sea el texto mismo el que proponga los argumentos y defina la idea. ¿Verdad que suena parecido a lo que hemos estudiado antes cuando mirábamos el método normal de interpretación que sigue los tres principios generales de la escritura, interpreta las escrituras, el método literal y el método gramático histórico, donde se nos advertía precisamente algo muy similar, que otros métodos daban lugar a que yo forzara la interpretación y la aplicación por causa de que yo tenía una idea preconcebida. Pero nosotros, en nuestras fases para tener nuestro tiempo devocional, hemos dicho que comenzamos orando, diciéndole al Señor, háblame tú, diciéndole al Señor, permíteme ver, déjame observar. Y por eso es que yo puedo ir a la escritura y cada vez
recibir con frescura. Así haya leído una vez y otra vez el mismo pasaje, como hemos dicho, leer constantemente mes a mes el libro de Proverbios. Vuelvo y el Señor me permite ver más, porque hoy tengo la oportunidad de aplicar para las circunstancias en las que me encuentro el mismo principio que el Señor está dando ahí. El método deductivo es a la inversa. El método inductivo es cuando yo busco justificar mi pensamiento, mi consejo, mi idea. El método deductivo, por su lado, miren la definición, de observar cuidadosamente los textos bíblicos para descubrir desde ellos una enseñanza central. Implica inducir, imbuirme, introducirme, el todo a partir de las partes que lo componen. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo voy a tener la idea completa a partir de las partes? Pues precisamente analizando. ¿Recuerdan, por ejemplo, las preguntas que nos hacemos en el paso de la observación? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, etcétera? Eso se llama analizar. Analizar. Cuando yo analizo, voy, como quien dice, ampliando aquello. Voy ampliando, pero soy responsable de el proceso de análisis, después lo traigo a un proceso de síntesis. La síntesis es a la inversa. Síntesis es resumir. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria, en la clase de español, nos ponían a hacer ambos ejercicios. Por un lado, nos decían, aquí le doy un párrafo acerca de las flores, por poner un ejemplo. Y decía la maestra, analice ese párrafo y me entrega como tarea 4 párrafos. De uno deben salir 4. Eso es analizar. En otra ocasión, era la inversa. Decía, aquí les entrego este documento de 5 párrafos que nos habla acerca de la importancia de cuidar los árboles. Y entonces decía, ahora yo les dejo la tarea que estos 5 párrafos lo resuman en uno y me traigan pero así lo más importante de los 5 párrafos en uno solo. Eso es síntesis. El estudio inductivo nos lleva en todo este proceso, porque primero analizamos, nos aseguramos de estar viendo lo más que podamos y para asegurarnos que hemos entendido el punto, entonces volvemos a la síntesis. De esa manera logramos inducir el todo a partir de las partes que lo componen. Entonces, a lo opuesto del deductivo, miren las figuras, cómo son de diferentes. En el deductivo, la idea supuesta la teníamos a la izquierda, el círculo completo, yo lo supongo, y tengo que demostrarlo. Entonces, a la derecha
tenía los argumentos que lo demostraban y buscaba justificarlo. Es que fíjate que aquí, fíjate que allá. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos literatura, cuando estudiamos la historia, es a la inversa. Nosotros observamos los detalles, nos identificamos con los escenarios descritos, nos vemos dentro del pasaje para poder definir cada una de las partes que forman un todo. Aquí yo voy a hacer otra ilustración, que más que una ilustración es una comparación. Ustedes han escuchado probablemente acerca del método científico. Pues las ciencias, en su afán por analizar y descubrir, hacen uso de este método deductivo porque van a partir de lo que llamamos popularmente ensayo y error. Miren, el científico formula una hipótesis, una suposición, y él va a venir a tratar de comprobarla y prueba de una manera y prueba de otra manera y le funcionan poquitas en comparación a la gran cantidad que no le funcionan, pero así decimos, el científico va dando, va dando, va dando y por fin descubre. Pero la literatura no se maneja con el método científico. No vamos a ir a las escrituras, porque recuerde que el principio general número 2 de interpretación se refiere al análisis literario de las escrituras. La escritura, la palabra de Dios, el logos, es literatura y entonces no está sujeto al método científico, sino al método inductivo. Y yo tengo que creer, tengo que tener fe que esta es la palabra de Dios y que yo necesito, a través del estudio de esta palabra, conocerlo mejor a Él, conocer mejor lo que Él hace por mí y para mí, y también entender qué es lo que Él pide de mí. Eso no es con ensayo y error. Eso es con observación e interpretación. Cuando me queda claro que Pablo dijo todo aquello para señalar un punto, entonces, por lo tanto, mi conclusión es una. Todo esto para una cosa. Eso es el método inductivo con sus etapas. La primera, observo detenidamente cada texto bíblico, ya sea un versículo, un pasaje completo, varios textos sobre un mismo tema. Y lo observo para saber qué dice. Esto ya están familiarizados ustedes con ello, pero qué importante es que ustedes puedan incorporar esto en su disciplina de estudio para que en cualquier momento que ustedes quieran compartir con alguien, lo tengan así, no solamente fresco, sino como la palabra que he usado yo de manera consistente, lo tengan por disciplina. Observo detenidamente el texto bíblico, no lo observo a la carrera, no lo observo saltando de un lado al otro, lo observo concentrado. ¿Por qué? Porque voy a interpretar cada parte, redactando un argumento
que sintetice qué quiere decir cada parte. Aquí lo tienen en el pastel, ¿verdad? De la izquierda, o tal vez ustedes le ven cara de pizza, ¿verdad? Ahí tienen una pizza de 3 pedazos, ¿verdad? Pues cada pedazo usted tiene que interpretarlo y redactar un argumento que sintetice qué quiere decir ese pasaje. Mire, insisto, es una disciplina de estudio que, dicho sea de paso, es como tal una técnica que le va a ser muy útil para todas estas materias, mire, ya sea en la escuela, en secundaria o en la universidad, ya sea en los cursos en línea, ya sea en un entrenamiento vocacional o sencillamente usted compró un libro y quiere sacarle el mejor provecho. Usted va a tener la capacidad de analizar y que no se le escapa detalle, pero después aterrizar en un punto sólido, en un argumento. Este capítulo entero yo lo puedo resumir en un párrafo. Esa va a ser su determinación y voy a hacerlo. Y usted va a decir, voy a hacerlo porque lo va a analizar, y va a subrayar y va a poner pequeñas notas y después se va a preguntar, bueno, ¿y todo esto qué es lo que quiere decir? El tercer lugar, usted va a clasificar los argumentos según su relación temática. Esto ayuda a organizar y a distinguir los textos, porque de repente usted necesita clasificar, por ejemplo, acciones que narra el pasaje, o necesita clasificar instrucciones que narra el pasaje, o este pasaje tal vez es muy descriptivo de un problema, entonces usted va a decir, estos son los detalles del problema, pero estos fueron los detalles de la solución. Todo eso es clasificar, ¿verdad? Porque imagínense una carta, especialmente las cartas, o digámoslo también, los salmos, que recurren mucho a decir un problema, una necesidad, una angustia, y entonces después recuerda cómo en el pasado le ayudó el Señor, entonces al final un cambio de ahora cómo mira las cosas. O en los evangelios, ¿verdad? Cuando tenemos la narración, por ejemplo, de la sanidad de alguien, se conoce el contexto de lo que aquí ha pasado y cómo lo presentaron al enfermo, quién oró, quién tuvo la iniciativa. Todo esto me ayuda a mí a ordenar lo que está describiendo cada pasaje. Y de esta forma, yo descubro la idea central como resultado de la relación entre los argumentos. Luego, propongo cómo aplicar esa enseñanza a mi vida. Como lo ven, es un planteamiento muy similar a lo que hemos venido estudiando en la fase de principios generales de interpretación, en el énfasis en la observación, interpretación y aplicación, y ahora en la preferencia, que es mejor preguntarme qué dice este versículo en lugar de preguntarme, ¿habrá algún versículo que diga lo que yo pienso? Estudio inductivo es, voy a la Biblia y me pregunto, ¿qué dice esto? ¿Qué quiere decir para mí? Eso es un estudio inductivo. Pero si usted dice,
Yo siempre he creído que al que madruga, Dios le ayuda. Yo estoy seguro que voy a encontrar aquí argumentos para esto. Y entonces, bueno, empiezo a leer la Biblia por todos lados y no encuentro algo que me argumente, que me justifique. Pero de repente encontré algo y digo, sí, 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 esto es. Y estoy forzando el pasaje para que diga lo que yo pienso. Eso es deductivo. Así que como lo que me interesa es entender qué es lo que dice, que esto que yo he observado, el pastel de la izquierda o la pizza de la izquierda, es el resultado del análisis y la tortita de carne de la derecha es la síntesis. Preguntas claves para encontrar esa síntesis. Preguntas claves para encontrar la idea central, para descubrirla. Preguntas claves para entender el concepto completo de todo un capítulo, por ejemplo, de la Biblia. Son estas. ¿De qué se está hablando aquí? ¿De qué se está hablando aquí? Esto es, digámoslo así, el título, el tema dictado por los textos observados. Y la segunda pregunta, ¿qué se dice sobre eso? Es la idea central revelada por estos textos observados. En otras palabras, el tema es, ¿qué dice? Y la idea completa revelada es, ¿qué dice acerca de lo que dice? ¿Lo ve? ¿De qué se habla y qué se dice sobre de lo que se habla? Yo voy a poner una ilustración. El fin de semana fui invitado por la iglesia en la entrada a Copán y aquí están algunos presentes en esta clase para tener un mensaje para el Día de la Madre. Y el mensaje lo basé en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, los versículos del 9 al 11. Y luego del proceso de observación y de interpretación, porque la observación me dice que Pablo está hablándome acerca del amor de los filipenses, pero la interpretación ya es aquellos principios universales que todos nosotros estamos sujetos a ellos, pero la aplicación tenía que ver, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto para las mamás que están celebrando el Día de la Madre? Entonces, el tema era madres con doctorado en amor. Es decir, madres que tenían tal entendimiento del amor que se merecían no una maestría, sino que un doctorado. Ese es el tema, pero si yo digo, ¿de qué van a hablar hoy? Bueno, el tema es madres con doctorado en amor. El solo tema no te dice a ti de qué está hablando el pasaje completo. Pero la idea central que complementa ese tema, sí te lo dice. Una madre con doctorado en amor es aquella que ama abundantemente, se levanta con fuerza y con su amor en Jesús, da gloria a Dios. Ya esa es una idea completa que
puedo decir, voy a verificarla, voy a validarla. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a comparar la idea que yo concluí y voy a compararla con los versículos. Y voy a compararla con cada uno de los pedacitos de la pizza o del pastel. ¿Por qué la voy a comparar? Porque yo necesito confirmar que efectivamente apuntan hacia la misma enseñanza. El pastel de la izquierda es aquella gran cantidad de información que yo la resumo en la pelotita de carne de la derecha. Entonces, cuando yo estoy saboreando esta carne, yo estoy sintiendo, sí, tiene buen condimento, sí, está bien cocida, sí, está calientita, porque cada uno de aquí fueron los argumentos. Entonces, yo me aseguro que en una sola cosa está representado todo lo demás. Filipenses 1:9, para ponerles el ejemplo de lo que enseñé este fin de semana, son 3 versículos, entonces lo vamos a analizar uno por uno y luego vamos a sintetizarlo. Yo aquí estoy presentándoles solamente la síntesis ya, o sea, el argumento de este versículo. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Entonces, al analizar este versículo, al observarlo, nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? ¿A quién está hablando Pablo? ¿A quién? A los filipenses. ¿Y qué es lo que Pablo le está pidiendo? ¿Y cómo lo está pidiendo? ¿En qué momento lo está pidiendo? ¿Y qué es lo que pide? Pide amor, pero ¿por qué Pablo pide que se desborde? ¿Qué quiere decir esto de desbordarse? ¿Qué implica? ¿Cuánto demanda? Y que cada vez más, ¿es esto una exigencia? ¿O es que así tiene que ser? No tengo alternativa. Yo me pregunto, porque cada vez más y más, o es que él está reconociendo algo, que sigan creciendo. Y yo me pregunto, ¿estaban creciendo o no los filipenses? ¿Habían dejado de crecer? ¿O estaban creciendo mucho y Pablo quería que siguieran siendo imparables en conocimiento y entendimiento? Bueno, y es que no es lo mismo, pues, conocimiento y entendimiento. Pues entonces a buscar y analizar. Y entonces resulta aquel 4 o 5 párrafos, porque estábamos analizando. Pero después de analizar, yo necesito sintetizar. Pablo ora que los filipenses abunden en amor, conocimiento y entendimiento. Eso ya es un argumento reducido y yo me aseguro que todos los elementos del versículo están ahí presentes, como me aseguré de que entendía los 3 conceptos: amor, conocimiento y entendimiento. Y que la oración de Pablo consistía en que estos 3 debían abundar. Entonces, anoto y lo tengo ahí guardadito. Ese es mi primer pedazo del pastel o de la torta de carne. Pablo ora que los filipenses abunden en amor, conocimiento y entendimiento. El versículo 10 dice: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Entonces, una vez más, ¿por qué Pablo quería que entendieran? ¿Cuál es su tabla de medidas para saber qué importa más, qué importa menos? ¿Qué es una vida pura? ¿Es lo mismo una vida pura que una vida intachable?
¿quién es una persona intachable? ¿Existe tal cosa como una persona intachable? Uy, y tiene que hacerlo hasta que el día en que Cristo vuelva. Entonces, al final, me quedo con un argumento que Pablo considera que, y tengo entre paréntesis, si los filipenses abundan en entendimiento, porque lo tengo entre paréntesis porque viene del versículo 9, no es del versículo 10, pero me establece una conexión, me establece una transición. Pablo considera que debemos valorar, que, o mejor dicho, que los filipenses sabrán valorar su vida personal. Van a saber cómo y van a lograr recuperarse de la tacha, porque eso es lo que quiere decir una persona intachable. No es una persona que no tiene tacha, sino que es una persona que si se equivocó, resolvió, restauró, se dedicó a recuperarse, levantarse de la tacha en caso de que haya pasado por alguna desaprobación. Esa es la persona que lleva una vida pura e intachable, no la que no falla, no la que no tiene debilidades o la que no ha cometido X o Y pecado, sino la que si ha hecho todos o algunas de esas cosas o el doble de los demás, restauró, se levantó. Y entonces se da cuenta de qué es lo que realmente importa. Y el versículo 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Analizamos qué es el fruto de salvación, qué es un carácter justo, fruto de justicia, dice otras versiones. ¿Quién lo produce? Jesucristo. ¿Cómo lo produce? Solo Él lo produce. Y que Él lo produzca en nosotros traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Cuándo? Ya sabemos que no solo en la cotidianidad de la vida, sino mientras esperamos, como decía el versículo 10, que Cristo venga. Entonces, al final del resumen, Pablo relaciona el entendimiento de los filipenses con la gran oportunidad de dar gloria a Dios, ya que su entendimiento del que viene hablando desde el versículo 9 produce un carácter justo en Jesús. Y como ven, va a ser clave saber a qué se refiere el entendimiento. Entonces tengo ahí tres argumentos. Esos tres argumentos, después de analizarlos, los hago uno solo, los sintetizo. Pablo ora que los filipenses abunden en entendimiento para vivir, superar desaprobaciones y glorificar a Dios con fruto de justicia. Yo me puse a revisar y me puse a revisar y volví al pasaje y volví al análisis y dije, aquí hace falta algo. Aquí hace falta algo. A ver, ahí tienen ustedes el chat. Escríbanme por chat. Díganme a esa síntesis final que es la supuesta idea central, el resumen completo de los tres versículos, le falta algo. A ver, ¿quién me escribe qué es lo que le falta a la luz de los versículos completos? Y le doy una pista, lo dije en el versículo 9.
Espérenme, a ver, quiero ver si cambio aquí. No sé si tienen acceso al chat. Creo que sí, ¿verdad? A ver si pueden escribir. Exacto, Silvia Reyes. Exacto. Entonces, dije yo, Pablo ora que los filipenses abunden en amor y entendimiento. Exacto, Edgardo. Que abunden en amor. Eso está ahí. Entonces, ven, esa síntesis yo tengo que asegurarme que los argumentos de cada versículo están representados ahí. Imagínense que era tan importante que me dio cuenta de que ese era el tema. Y por eso, cuando ya lo llevé a la fase de aplicación, lo titulé Madres con doctorado en amor. Madres con doctorado en amor. Así que al tener estas tres ideas que le llamamos exegética, resultado de la observación, yo las replanteo en la idea resultado de la interpretación, a la cual le llamo ideas o argumentos teológicos. Aquellos mismos tres, ahora en términos para los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares, porque allá solo se lo presenté Pablo a los filipenses. Ahora los creyentes en Dios debemos abundar en amor y en entendimiento de cómo amar. Los creyentes deben entender cómo valorar su vida para ser personas excelentes, que si han cometido un error, sepan enmendarlo. Y los creyentes entendidos, los que entienden todo lo anterior, que deben abundar en amor, que deben seguir creciendo en conocimiento y en entendimiento de esa abundancia de amor, valoran lo que Dios ha hecho de ellos, valoran la oportunidad de servicio que Dios le ha dado a ellos, valoran los dones, los talentos que Dios ha dado a ellos. En el tema que yo traté el fin de semana, una vez que lo apliqué, era un llamado a las madres para que ellas valoraran el don de la maternidad. Y número 3, los creyentes entendidos tienen un carácter justo en Jesús que da honra a Dios. Entonces ya todos estos tres, de la misma manera que resumimos los exegéticos resultados de la observación, resumimos los teológicos resultados de la interpretación. Los creyentes deben amorosamente abundar en entendimiento para valorar su vida, corregir errores y reflejar un carácter justo que honra a Dios. Esto ya me da la pauta para ponerme a pensar, bueno, hoy voy a hablar a las madres. Entonces, al hablar a las madres, voy a aplicarlo para ellas. Y la aplicación tiene que ser allí el reflejo de la observación y de la interpretación juntas. Déjenme ver si les puse esa otra lámina. No, no les puse esa lámina, pero voy a referirme a cómo después de haber observado y haber interpretado, de cómo después de haber yo identificado el tema y la idea central
de lo que Pablo comunicó a los filipenses, lo llevo a aplicar más allá de los creyentes en general, a las madres en particular que estaban aquí en esta reunión. Las madres con doctorado en amor lo son porque, aplicando el versículo 9, su amor las hace sabias. Aplicando el versículo 10, su amor las hace fuertes. Y aplicando el versículo 11, su amor en Jesús da gloria a Dios. La idea central es que las madres entendidas son las que abundan en amor para sabiduría, para fortaleza y para gloria de Dios. Esto es lo que llamamos un estudio inductivo de la Biblia, que nos lleva a concluir que todo estudio bíblico responsable debe partir del enfoque inductivo, porque solo el enfoque inductivo honra el texto bíblico y permite que sea la palabra de Dios la que hable por sí misma sin imposiciones externas. El método deductivo hace lo contrario. Se basa en imposiciones externas. El método inductivo se basa en imposiciones internas del texto. El texto es el que habla, el texto es el que se explica. La Biblia se interpreta a sí misma. Mis hermanos, mis hermanas, es con gratitud al Señor que yo les bendigo, les animo, les desafío a tener la disciplina de que cada vez que lean la Biblia se pregunten, ¿qué dice el texto bíblico? Quiero descubrirlo. Y les animo a que, teniendo la satisfacción de sentirse nutridos de esa manera, de que ustedes leyeron 3, 4, 5, 10 versículos y que pueden resumirlo en una oración de no más de 20 palabras, créame, eso les va a dar a ustedes esa, no solamente la convicción que va a trascender, como dice nuestro lema, sino que la satisfacción de sentirse nutridos. Van a poder decir, Dios me habló. Y entonces, cuando sea necesario aplicarlo y compartirlo, tendrán la seguridad de que están compartiendo no pensamientos de ustedes, sino pensamientos que salen del corazón del Señor. Agradezco su atención y les invito a traer a otras personas interesadas en estudiar, interesadas en compartir. Teología con Café se trata de conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Porque clarificamos el texto para cumplirlo, nos transformamos por el poder del Espíritu Santo para hacer otros discípulos. Dios les bendiga esta semana. Shalom, shalom.